La célebre y desaparecida ciudad de Carcosa. La célebre ciudad de Carcosa ahora en ruinas siempre me ha parecido un elemento enigmático e imaginativo por todas las historias que pudieran existir a su alrededor. Su esplendor, sus habitantes, su caída. Carcosa, ciudad transmedial, y el rey de amarillo. ¿Cuál es su verdadero origen? ¿Es Carcosa fruto de la imaginación de Robert el escritor que nos habló por primera vez de ella en sus relatos del rey amarillo? Yo creo que no. Y por esta razón he contado en muchos de mis vídeos la relación de Van Gogh con y Roberto W. Chambers. Ellos fueron testigos en 1890 de cómo se abría un portal dimensional en ese año. Van Gogh lo plasmó en su pintura La noche estrellada, poco después murió. Carcosa en una ciudad que se mueve entre dimensiones medias. Ambrose Bierce, y aquí llegamos a algo de naturaleza siniestra, pues Bierce se interesaba en asuntos extraterrenos, desapareció en México. Se dijo que había muerto luchando contra Villa, pero en la época de su desaparición debía de tener más de 70 años y era prácticamente un inválido. Jamás se volvió a saber de él. Esto ocurrió en 1913. El que acecha en el umbral, Howard P. Lovecraft y Auguste Verlet. Hace tan solo unos días se cumplieron 10 años del inicio de la serie Lost y todavía recuerdo la sensación. Esperar ansioso a que termine el episodio para buscar un libro que se había visto en una estantería destartalada, o que alguno de los personajes leía casualmente en la playa. Terminada la serie, la lista era interminable. De Philip K. Dick y Flannery O'Connor a Gary Stroop, seudónimo tras del cual durante un tiempo se creyó que podía estar Stephen King, fallecido en el vuelo 815 y autor de la novela Baldwin. Puedo verla en este momento en mi biblioteca, una edición en tapa dura que me regalaron en el sitio boocrossing.com. La narrativa de Lost trascendía los 40 minutos que duraba el episodio. Las historias de las novelas mencionadas incluían pistas sobre el futuro y pasado de la isla, y se desplegaba en lo que consideramos quizás equivocadamente como el mundo real. Publicidades que transmitían en la televisión, sitios web, incluso novelas. Siguiendo el hilo hipertextual terminábamos en una telaraña en la que era fácil perdernos, olvidando que en el centro se encontraba una serie producida por la ABC. Lost no inventó la narrativa transmedial, nombre que reciben las narrativas que no se limitan a un solo medio, pero seguramente sean sus mayores exponentes, por lo menos en términos de popularidad. True Detective es, poco después del fin de su primera temporada, una de las series del momento y es un océano de referencias oscuras. La filosofía de Nietzsche, la teoría lingüística de William S. Burroughs, ejercicios de meditación creados por John C. Lilly, creador de los tanques de aislamiento y en cuya obra está inspirada la película Estados Alterados, dirigida por Ken Russell a principios de los 80. Y si en Twin Peaks los bosques eran uno de los personajes principales, en True Detective el paisaje también está presente, solo que no en modo de sicomoros ultradimensionales, sino como pantanos. Infinita cantidad de pantanos recorridos por autopistas que pronto serán tapadas por el agua y caminos de tierra que llevan a casas de prostitución e iglesias evangélicas. Y hay algo oscuro y terrible en los pantanos de Louisiana. Un culto, responsable de un asesinato ritual. A lo largo de los primeros episodios las referencias al rey de amarillo y Carcosa se apilan una sobre la otra, sutil pero enfáticamente. Delirios de prostitutas bajo los efectos de drogas, mitos de cultos satánicos. Resulta que el rey de amarillo no nació en la serie de HBO. Roberto W. Chambers publicó en 1895 una serie de cuentos, algunos de ellos dedicados al rey de amarillo, quien se comunica con la gente en sueños y un libro que causa la locura, la deidad Astur y la ciudad de Carcosa. Cualquiera que haya leído a Lovecraft puede reconocer instantáneamente más de un paralelo con Cthulhu. Riley el Necronomicon. El escritor de Nueva Inglaterra era un gran fanático de Chambers y el terror cósmico que se respira en el rey de amarillo es el mismo que aparece en las páginas de Lovecraft. Hasta acá tenemos una serie que despliega su narrativa y se extiende en una serie de cuentos escritos hace más de 100 años, pero la telaraña es mucho más grande. Lovecraft no solo fue influenciado por Chambers, sino que hace menciones y sugerencias que conducen al rey de amarillo. Por ejemplo, en Susurros en la oscuridad, uno de los cuentos más importantes del Cthulhu Mitos, es decir que Lovecraft ya comienza a asimilar la narrativa de Chambers dentro de la suya. Y una de las características más notables de la narrativa cthulhiana es su naturaleza distribuida, colaborativa. Lovecraft dio el puntapié inicial, pero varios escritores y colaboradores, entre ellos Auguste Verlet, trabajaron en los cimientos y construcción. De ahí en adelante, innumerables escritores, desconocidos y conocidos, han incursionado en el mundo de horrores que acecha en sueños y monstruos de otros tiempos y dimensiones con tentáculos, ciudades perdidas y cavernas en el hielo.
Dalet hizo al Rey de Amarillo parte del mito como avatar de Astur y a partir de ahí las historias se hacen una y mil, una misma historia con 1000 caras en una multitud de medios diferentes. Para colmo, Wikipedia cuenta más de 20 alusiones y referencias al Rey de Amarillo en historias que nada tienen que ver con Chambers ni Lovecraft. Raymond Chandler, Stephen King y Robert Heinlein son algunos de los responsables. Pero la telaraña tiene otra sorpresa. Ni Carcosa ni Astur son creaciones de Chambers, sino de Ambrose Bierce, quien escribió sobre ellas en la colección de cuentos cortos Can Such Things Be? Publicada en 1893, 2 años antes que la colección de Chambers. Si bien algunas características son posteriores, todo está allí. Ciudades antiguas, espíritus, monstruos y dioses, sueños. El Rey de Amarillo trasciende medios, historias y leyes de derechos de autor. Se encuentra en Chambers, Lovecraft y ahora en True Detective, donde, por lo menos hasta el momento, parece recuperar el rol que se merece. Un rol central en la pesadilla cósmica. Ambrose Bierce, además de escritor de relatos, fue un periodista que a finales de 1913 abandonó Estados Unidos para cubrir la Revolución Mexicana, uniéndose al ejército de Pancho Villa como cronista. Al poco tiempo, desapareció sin dejar rastros. Superando una vez más los límites entre medios, de los cuales la realidad es solo uno de ellos, Lovecraft y Dalet se refieren a la misteriosa desaparición en el que acecha en el umbral. Creo que no arriesgo nada al asegurar que Ambrose Bierce está en Carcosa. ¿Tendrá el CERN algo que ver con la misteriosa ciudad que apareció en los cielos de China? ¿Será esta ciudad la mítica Carcosa? Este mes de octubre los ciudadanos de diferentes partes de China fueron testigos de extrañas ciudades que aparecían flotando en el cielo de su propia ciudad. La primera imagen vista fue captada en Ciudad de Foshan, en la provincia meridional de Cantón, el pasado 7 de octubre. Unos días más tarde, otra ciudad fantasma con su propio paisaje arquitectónico apareció en el cielo en la provincia de Jiangxi. Estuvo ahí por casi 30 minutos. No es la primera vez que un paisaje misterioso aparece en el cielo en China. En 2011 una ciudad fantasma similar se vio flotando sobre el río en la localidad de Wanshan. Desde su primera aparición el fenómeno ha generado un gran interés entre los apasionados a la ciencia ficción y lo paranormal, pero otros creen que se trata de una jugarreta de Estados Unidos y la NASA. Carcosa es una ciudad extraterrestre situada junto al neblinoso lago Ali y a la ciudad de Alar. A su vez, estos lugares se ubican en un planeta de las Híades, cerca de Aldebarán. En su firmamento se alzan estrellas negras en lo que parece ser un sistema solar binario. Se cree que el signo amarillo fue creado en Carcosa en las obras de Auguste Verlet, al ser la morada de Astur, y frecuentemente confunde dimensiones con la Tierra, arrastrando a humanos en este acto. Según el escritor James Blish, esto es así porque Astur creó Carcosa como un lugar para su exilio, al no poder reinar en Aldebarán. El canto de Casilda, en la ficticia obra teatral El Rey de Amarillo, la describe así. Rompen las olas neblinosas a lo largo de la costa. Los soles gemelos se hunden tras el lago. Se prolongan las sombras. En Carcosa. Extraña es la noche en que surgen estrellas negras. Y extrañas lunas giran por los cielos. Pero más extraña todavía es la perdida Carcosa. Los cantos que cantarán las Híades. Donde flamean los andrajos del rey. Deben morir inaudibles en la penumbrosa Carcosa. Canto de mi alma, se me ha muerto la voz. Muere, sin ser cantada, como las lágrimas no derramadas. Se secan y mueren en la perdida Carcosa. En el relato Un habitante de Carcosa se nos presenta una Carcosa en ruinas, poblada únicamente por fantasmas que han perdido su identidad. Mucho se puede especular sobre cuál fue la causa de la destrucción de Carcosa, pero ciertamente nada se aclara en dicha narración. ¿La Atlántida quizás? La leyenda de la Atlántida parte de Platón hacia el 350 a.C., el cual, en los diálogos Timeo y Critías, cuenta la historia de una civilización floreciente que vivía en una isla más allá de las columnas de Hércules, nombre antiguo del estrecho de Gibraltar. Él aseguraba basarse en el sabio griego Solón, que 200 años antes decía haber oído en Egipto que una isla había sido destruida al oeste como consecuencia de un gran cataclismo que la sumergió en las aguas en tan solo unas horas. En más o menos 20 páginas describe esta floreciente cultura, sus ciudades y abundancias y cómo debido a una afrenta a los dioses, eran adoradores de Poseidón, fueron castigados y una serie de cataclismos les sumergieron en las aguas. Una ciudad llamada Carcosa suele aparecer en mapas del este de esos, en el mundo de la obra Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, al lado de un vasto lago denominado Mar Oculto y la denominada Ciudad de los Hombres Alados.
No obstante, estos mapas suelen poseer incorrecciones en el este por la falta de exploración de la zona, por lo que es posible que Carcosa sea un lugar fabuloso inexistente.